contraparte entonces teníamos a Iván Cepeda en el Parque Berrío, con una afluencia popular muy grande, con fuerzas muy diversas de la izquierda, del progresismo, de las organizaciones sociales participando allí. Entonces volteemos la pregunta, ¿cómo vio esa aparición de Iván Cepeda en esa cuna del uribismo que es Medellín? Si cambia Antioquia, cambia Colombia. Decíamos con el presidente Petro hace 4 años y en parte logramos que Antioquia tuviese una respuesta donde todavía no se rompe plenamente esa presencia del uribismo, pero pues evidencia que allí hay una base democrática, que hay una base política del progresismo, de las izquierdas. Yo quiero resaltar del día de ayer, además de la evidente superioridad de asistencia del pueblo de Medellín en el evento de Iván Cepeda, en el evento del Pacto Histórico, en el evento que convocaba a marcar 2 veces pacto en las elecciones del 8 de marzo, por encima de lo que ustedes están señalando, el evento de Abelardo de la Espriella, el contenido del discurso de Iván. A mí me parece que ha venido calando, a pesar de las críticas, incluso de sectores progresistas, a la decisión de Iván de leer sus discursos, que es una decisión no que exprese incapacidad para hablar en público, porque una persona que ya lleva casi 20 años o más de 20 años en el Congreso no tiene ninguna dificultad para hilar un argumento y plantearlo en público, sino que Iván, como lo dijo ayer, es un candidato que no le interesa el show, que no le interesa construir escenarios ficticios ni aparentar lo que no es. Iván es una persona auténtica que sobre todo quiere traducir una serie de mensajes y de proyectos que interpreten las necesidades del pueblo. Yo hablaba con algunos compañeros y se lo alcancé a comentar incluso al mismo Iván, que va a ser muy interesante poder tener la compilación de los discursos que él está dando, porque creo que ese va a ser un material de estudio para las personas que quieran conocer los problemas del país y en particular los de esta coyuntura, porque hay una serie de análisis, de reflexiones y de propuestas que Iván permanentemente está presentando. Y creo que en el discurso de ayer, que escuché de manera accidentada, pero escuché en sus aspectos fundamentales, quiero resaltar 2 cosas. Primero, que Iván le recuerda a la sociedad antioqueña la importancia que tiene esa cultura laboriosa, familiar, muy pujante del pueblo antioqueño. O sea, Iván no fue a cuestionar la cultura del pueblo paisa, que es una cultura que hace parte de la diversidad de este país y que valoramos mucho. Y en segundo lugar, advirtió con hechos históricos cómo a esa cultura del pueblo paisa se le impuso un proyecto político de extrema derecha, criminal, encabezado por Álvaro Uribe Vélez. Y si ustedes escuchan el discurso, hace un recorrido sistemático sobre lo que implicó la llegada de Álvaro Uribe Vélez, lo que representa como un proyecto político ligado con decisiones judiciales, que no olvidemos que el hermano de Álvaro Uribe Vélez está condenado por la justicia colombiana por la creación de grupos paramilitares. ¿Y qué implicó para el pueblo antioqueño la llegada de esa élite criminal al poder? Y cómo eso sacrificó gente como Jesús María Valle, como Héctor Abad, como las víctimas de la Unión Patriótica. No sé si ustedes saben que de todas las víctimas de la Unión Patriótica, el mayor número de víctimas en todo el país está en el departamento de Antioquia. O sea, en el departamento de Antioquia fueron asesinados senadores, representantes, alcaldes, concejales, y así sucedió con otras expresiones del movimiento social, democrático, político de izquierdas. O sea, el movimiento democrático en Antioquia en la década de los 80, de los 90, fue decapitado, fue perseguido, fue asesinado. Exterminado. El movimiento sindical del Urabá antioqueño está judicialmente comprobado
fue objeto de una política sistemática de alianza de los sectores económicos, muchos de ellos multinacionales, porque eran la chiquita Abraham, con sectores políticos regionales y con sectores de las Fuerzas Armadas, incluso sectores religiosos, para barrer el liderazgo de izquierda progresista del movimiento sindical en medio de unas situaciones también complejas del conflicto armado en esas épocas. Entonces, Iván, uno le recuerda, además de valorar la importancia de la sociedad y de la cultura antioqueña, ese proyecto reaccionario, y le da cara y le dice: ese proyecto reaccionario es el que vamos a derrotar. Ese proyecto reaccionario es el que vamos a poder cambiar para construir un proyecto distinto, que rescate la cultura del pueblo antioqueño, no para la violencia, sino para un proyecto democrático, pujante, de desarrollo económico, de libertades, de derechos, que consolida, diría yo, un proyecto en ese territorio que hoy va a tener otra salida muy importante. Hoy está Iván Cepeda en el Urabá, en apartado, creo. Qué miedo. Yo creo que, pues, más allá de todo lo que ha significado la historia de violencia del Urabá y el miedo que puede dar, yo creo que hoy el pueblo del Urabá va a dar otra demostración de respaldo al proyecto del cambio, a Iván Cepeda y al pacto. Pero en ese sentido lo que usted acaba de decir es muy importante, porque ustedes apuestan a derrotar y a ganarle a esos sectores que tradicionalmente, por ejemplo, han ganado en Antioquia, en el Urabá, bueno, en todos esos territorios donde es la cuna del uribismo. Y aparte de los señalamientos o lo que dijo ayer Iván Cepeda en Medellín contra Uribe, la otra gran parte del discurso, o que llamó mucho la atención, es su posición frente al Consejo Nacional Electoral. Hemos visto que se han recibido varios golpes por parte del Consejo Nacional Electoral. Él incluso habló ayer de cerrarlo, y se habla de una reforma política que se quiere hace mucho tiempo, una reforma electoral, pero que no hay voluntad. Y la pregunta también es, de cara a ese 8 de marzo, donde obviamente es un golpe para también las listas de Cámara y Senado, que Iván no está en la consulta, pues ¿cómo han planificado todo el tema después de su salida? Pues lo primero sea rechazar la actuación del Consejo Nacional Electoral en sus mayorías, porque, lo decimos con franqueza, no solamente afecta a Iván, no solamente afecta los derechos políticos del pacto, sino que está afectando los derechos políticos de por lo menos 2.700.000 ciudadanos que participaron de la consulta del 26 de octubre, y está afectando, yo diría, que la democracia en general. Es que impedirle a la primera fuerza política del país que pueda ir a un mecanismo democrático para poder seleccionar con otros sectores aliados, que son sectores liberales, socialdemócratas, de centro, una sola candidatura, es algo que atenta, repito, no solamente contra nosotros, sino contra la democracia. Y más aún, cómo se hace. Y es bueno reiterarle acá a los televidentes del Tercer Canal: el que decidió como conjuez impedir la participación de Iván Cepeda es nada más y nada menos que un abogado que hacía parte de la oficina de abogados de Abelardo de la Espriella, Holman Ibáñez. Pero adicionalmente, Holman Ibáñez estaba sancionado por el Consejo Superior de la Judicatura para poder ejercer algún tipo de representación. Pero no siendo suficiente eso, el señor Prada, que era representante a la Cámara en el Congreso junto a Iván Cepeda, que renunció a su curul para renunciar al juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia, que por obvias razones se ha manifestado de manera virulenta contra Iván Cepeda, debió declararse impedido. Debió decir: no, mire, yo tengo unas condiciones que no me permiten ser objetivo frente a este caso, y debió dar el paso al costado. Fueron ellos, junto con otros aliados, representantes del Partido Conservador en el Consejo Nacional Electoral, representantes del partido de la U, representantes del Partido Liberal, todos de oposición,
los que con base en los intereses de sus partidos deciden, para golpear la candidatura del pacto y de Iván, impedirle que vaya a la consulta. Eso es realmente una ilegalidad, pero además es una sinvergüenzura. Y como tal, las expresiones de Iván ayer lo que reflejan es algo sobre lo cual yo creo que en general hay consenso. Uno de los primeros actos de nuestro nuevo gobierno en cabeza de Iván Cepeda y de nuestra bancada en el Congreso será presentarle al Congreso una reforma política por 20ª vez para poder derogar, para poder liquidar, para poder acabar el Consejo Nacional Electoral y construir un nuevo poder electoral en Colombia, autónomo, un poder electoral que tenga criterios de mérito y que garantice la transparencia. Eso ya está escrito, hay una misión electoral especial que en el marco del punto 2 del acuerdo de paz elaboró una propuesta, pero por eso es que aparece la propuesta del proceso y de la Asamblea Constituyente, porque yo le quiero decir acá a los televidentes, yo no creo, estando estos 3 años y algo en el Congreso, conociendo la dinámica del Congreso, que el Congreso, si tiene la misma composición del actual, sea capaz de reformarse y de cambiar el poder electoral en Colombia. Creo que en ese caso se justifica una Asamblea Nacional Constituyente, porque los congresistas no van a cambiar las reglas de juego que les permite reelegirse en medio de todas estas anomalías que hoy no solamente nosotros denunciamos, incluso sectores de derecha lo denuncian. Entonces creo que Iván ha sido honesto en reiterar esta propuesta. Colombia necesita garantías democráticas, necesita una apertura democrática, como dijo el punto 2 del acuerdo de paz, y para eso hay que liquidar el actual Consejo Nacional Electoral y construir un nuevo poder electoral que ojalá tenga una corte, que tenga tribunales regionales, que permita independencia y que esperamos también sectores de la justicia colaboren, porque parte de las resistencias para hacer la reforma político-electoral provienen del Consejo de Estado en la sección 5ª, que es el que actualmente resuelve los temas de carácter electoral. ¿Y los 2 veces pacto sí está calando? ¿Cómo va esa estrategia? Porque estamos hablando que se debilita el tema con no teniendo Iván en la consulta, ¿no? O sea, la gente iba por 3 veces pacto y ahora 2 veces pacto con una gente que incluso muchos ni saben que van a haber elecciones legislativas el 8 de marzo. Sí, la estrategia ha sido golpearnos, debilitarnos frente a las evidencias que muestran que Iván, si las elecciones fueran este domingo, es el presidente de la República. Tienen, 15 semanas para tratar de hacer todo lo que esté a su alcance. Yo advierto a la ciudadanía, al pueblo, de que este es un periodo bastante volátil, donde puede pasar cualquier cosa. Ojalá no recurran a lo peor de la tradición política de las élites en Colombia, que es la violencia, y podamos permitir que el pueblo de manera libre tome sus decisiones. La postura que tomó el candidato que respalda el partido es que frente a la maniobra del Consejo Nacional Electoral, que nos colocaba en escenarios de riesgo, como por ejemplo que le sucedió a Daniel Quintero, ¿no? Que él se retiró de la consulta, pero como hubo un periodo de ambigüedad, lo sacaron en el tarjetón y lo expusieron a que apareciera en el tarjetón sin tener, desde el punto de vista legal, el derecho a estar en la consulta. Entonces, frente a cualquier tipo de maniobra como esta u otra, la decisión nuestra fue clara: vamos a ganar en primera vuelta. Además, porque la narrativa que se ha querido vender es que entonces la izquierda se divide. Pero cuando uno mira las encuestas, Iván Cepeda en esa consulta iba a sacar más del 95%, ¿no? Y otro universo de candidatos sacaba 1, 0 punto algo. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba la división? ¿Qué es la división? Realmente hoy la candidatura de Iván ha venido convocando a muchos sectores
Nosotros queríamos ir a la consulta, no nos dejaron ir a la consulta. Lo que le invitamos al pueblo es a no reclamar el tarjetón de la consulta. Esa es la orientación del pacto histórico, no reclamar el tarjetón de la consulta y votar pacto en los otros 2 tarjetones. Votar pacto en el Senado, votar pacto en la Cámara e irse tranquilos a esperar en la casa los buenos resultados, porque hacia la presidencia las elecciones al Congreso son la primera vuelta. Si obtenemos un triunfo contundente como pueblo, eligiendo la bancada mayoritaria del Congreso en el pacto y sus aliados, pues nosotros vamos a poder hacer la reforma a la salud que no nos han dejado los politiqueros en la Comisión Séptima, vamos a poder hacer la reforma política para acabar el Consejo Nacional Electoral, vamos a poder hacer una reforma a la justicia e incluso no sería necesaria la Asamblea Nacional Constituyente, porque es que la Constitución prevé en el artículo 374 que el Congreso puede hacer reformas, pero el Congreso que tenemos hoy no permite hacer esas reformas, y no permite hacer esas reformas porque representa no los intereses de la mayoría, sino que representa a esos intereses tradicionales. Por eso hay tanto nerviosismo y miedo en la derecha. Hablemos un poquito más sobre eso. Creo que si algo ha dejado completamente claro para todos, para los más y los menos politizados, para los más y menos petristas, para los más y menos progresistas, es que sin un Congreso con mayorías es muy difícil seguir haciendo las reformas y los cambios que el progresismo y en cabeza del pacto histórico se proponen. Y creo que también ha sido absolutamente claro, usted aquí lo ha traído sobre la mesa, el tema del bloqueo institucional. Entonces el llamado en este momento a la gente es: hay que tener mayorías de verdad en el Congreso, hay que tener mayorías de peso. ¿Cómo ha visto usted ese tema haciendo campaña en la calle? ¿Cómo siente la recepción de la gente, no solamente frente a lo que significa el pacto histórico, lo que significan ustedes como proyecto político, sino también frente a la figura del Congreso, que yo creo que es algo de lo más complicado de hacer campaña para Cámara y Senado, ¿no? Como la animadversión que hay en la cultura política colombiana frente al Congreso, que se ve como un lugar pues no muy santo, ¿cierto? Como con mucha corrupción, como que mejor no votar ahí, mejor pensar en presidenciales. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente en esta campaña? Lo primero es decir que no es cualquier elección la del 8 de marzo. Creo que es bueno que la audiencia tome conciencia sobre la importancia de esta elección. Es una elección que no solamente va a definir el nuevo Congreso de la República, sino que va a definir lo que va a suceder en la política colombiana durante los próximos 20 años, porque estamos en un periodo de recomposición y en este escenario hay una disyuntiva: o el proyecto que le está dando prelación al derecho a la educación pública a los jóvenes de manera gratuita en la universidad, el proyecto que está distribuyendo las tierras con los datos más importantes de las últimas décadas, el proyecto que se está dando la pela por el aumento del salario mínimo vital, el proyecto que está permitiendo que el turismo crezca al ritmo que está creciendo, el proyecto que, contrario a lo que dijo el ex vicepresidente Francisco Santos, no disparó al dólar, sino por el contrario, lo redujo. El proyecto que mantiene la inflación a pesar de las posturas de la mayoría del Banco de la República controlada, se mantiene en medio de complejidades, de problemas que hay que corregir, o sencillamente retorna ese proyecto que ustedes decían, Abelardo de la Espriella, lo único que hace es repetir en las mismas fórmulas de siempre, el miedo, ¿no? Otra vez el discurso de la ideología de género, otra vez el discurso de la seguridad, para tratar de que ese miedo inmovilice o lleve a la gente a refugiarse nuevamente en la extrema derecha. Entonces no es cualquier cosa la definición del 8 de marzo, primero. Segundo, nosotros en las encuestas, que no son encuestas nuestras, si hay un problema es que todavía nuestras mediciones, por falta de recursos y demás, no las hemos podido hacer lo suficientemente seguido para poder tener un análisis más directo. Esas encuestas, esas 4 encuestas, pues muestran que el proyecto del pacto es el de la primera fuerza política del país,
Eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen las encuestas de ellos. El pacto hoy es la primera fuerza política del país y en consecuencia tendría la bancada más grande. Y Iván Cepeda es el candidato que lidera las encuestas presidenciales. Entonces lo que vemos es que hay un ambiente favorable, los ciudadanos en una proporción importante están con el pacto, pero yo le quiero hablar sobre todo a esa franja de indecisos, de gente que está molesta porque en últimas hay algunas medidas o algunas prácticas del gobierno que no comparte, y yo estoy con esos ciudadanos. Yo creo que es justo que los ciudadanos hagan saber las molestias y hagan saber las críticas que tienen frente a cierto tipo de comportamientos del gobierno, pero yo creo que eso no puede llevar a equivocarnos. Volver a la política del pasado es llevar al país hacia un rumbo que realmente no le va a permitir trascender en la historia. Yo creo que hay que tratar de exigir cambios dentro del mismo rumbo. Vamos bien y necesitamos corregir lo que no se está haciendo bien. Pero yo le pregunto a las madres, a los padres, a las familias de los soldados de la patria, de los soldados de Colombia, que son gente humilde, trabajadora, que Uribe defendía, pero les daba 200 o 300 mil pesos. Miren la defensa del uribismo de los soldados de la patria, como dicen ellos. Este gobierno, que se supone es un gobierno de izquierda, de un presidente que fue subversivo, etcétera, etcétera, ha mejorado como ninguno las garantías y el bienestar social de la fuerza pública. Los videos, a mí en lo personal me emocionaban mucho, de los soldados celebrando que siendo soldados van a poder tener los 2 millones. Ahora ellos van a ser perjudicados también. Y a 2 días de quincena, ¿no? Ahora les congelaron, les congelaron el salario. Soldados de Colombia, familias, por culpa del Consejo de Estado y el apoyo de la clase política tradicional, les van a quitar el aumento salarial que tuvieron y que ustedes estaban celebrando. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?